Muy bien, muy buenos días para todos y bienvenidos a esta primera conferencia. Ya mismo vamos a iniciar, le damos la palabra al señor Carlos Pietrelli. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto cada año en lo posible colaborar con la GIAP, trayendo algo de lo que uno experimenta o desarrolla durante el año. En particular, en este caso es una de las partes centrales del proyecto de investigación de doctorado que terminé en Salamanca y que tiene que ver con la problemática de las empresas públicas y las visiones que hay sobre cómo conservar o cambiar en Uruguay a partir de los valores. La presentación de esta instancia tiene que ver con cuáles fueron los hallazgos más importantes en términos de un modelo para cambiar las empresas públicas del Estado. Lo que van a ver en la punta de Neiber de 5 años de trabajo, con consultas a 700, 800 fuentes distintas, con decenas de entrevistas, reuniones de trabajo, rondas delfos, en el que la virtud que hemos tratado de preservar es que desde el espectro liberal hasta el estatista hemos atravesado todo el espectro político para tratar de entender los problemas que tenemos al cambiar las empresas del Estado. Una cosa interesante es que este Uruguay no para de sorprendernos. Y uno se sorprende cuando lo inesperado aparece cada año. Por ejemplo, en los cursos de la universidad o en las conferencias hacemos trabajos vinculados con identificar los valores y las creencias y los modelos que tenemos los uruguayos. De hecho, la anterior presentación mía tenía que ver con eso. Y los uruguayos no dejan de sorprender. A veces para bien, otras veces con indiferencia y otras veces creo que para mal. Por ejemplo, los estudios que hicimos sobre las empresas públicas, la innovación no era considerada un valor. Lo cual en una empresa que es de carácter monopólico podría ser un razonable, pero en una empresa que se entra a abrir es riesgoso. Esa es una de las cosas que nos llamó poderosamente la atención, pero hicimos estas mismas propuestas con los muchachos en cursos masivos de ingeniería. Y nos encontramos con algunas sorpresas. Algunas predecibles, como por ejemplo, que ser rico no es un valor. O sea, no valoramos la construcción de la riqueza. Podríamos discutir largamente por qué. Pero hasta ahí es una de esas cosas indiferentes. Lo que me sorprendió es que el sexo no estaba entre los valores. Que me lo pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no está? Si uno dijo que no era importante, le dije, táblese la cara. O sea, entre 300 personas, el sexo y el erotismo, por ejemplo, que es la versión soft del sexo, no estaba. Cuando le pregunté por qué, dice, porque no nos interesa tanto. Yo dije, en mi época no era así. Están apareciendo cambios muy grandes, muy grandes. Por ejemplo, empieza a aparecer la competencia, empieza a aparecer la necesidad de cambiar y se desmitifica el asunto de la derecha y la izquierda porque tenemos en este país una alternancia democrática que nos da oportunidades. O sea, es difícil echarle la culpa a un gobierno o a otro cuando han pasado todos y han tenido los mismos problemas ante las mismas barreras cuando enfrentaron las grandes burocracias del Estado. Lo que voy a hacer hoy de una manera muy sucinta es presentarles un poco el proyecto, hacer un planteo general, describir el modelo, mostrarle 2 aplicaciones del modelo y hacer unos aportes y reflexiones sobre el desarrollo de este modelo. El proyecto tenía que ver básicamente con una aproximación a los temas del conocimiento, la tecnología y la cultura en el marco de la voluntad de cambio o la voluntad de conservación en las empresas del Estado uruguayo. Eso fue uno de los aspectos centrales, además del proyecto de investigación, en el cual
procuramos construir una forma de entender esos procesos de conservación y cambio, y luego, particularmente los de cambio, para ver si teníamos puntos de apalancamiento para cambiar las empresas del Estado. Hay dos cosas muy interesantes vinculadas con la percepción de la burocracia y la tecnología. Primero, cuando pongo la percepción de la burocracia en Uruguay, muchas de las cosas no son sui generis. Si pusiera la burocracia en Francia, o la burocracia en Estados Unidos, o en Argentina, sería parecido. Primero, todas las burocracias preservan el pasado conocido y seguro. Se convierten, para preservar eso, en una máquina de impedir de cualquier cosa. De alguna manera, cuando yo quiero usar la burocracia para transformar, veo que tengo muy menguada la capacidad de gobernar. Los gobernantes que se alternaron del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Frente Amplio experimentaron las dificultades para gobernar. De alguna manera, como contrapartida, esas burocracias dan cierta seguridad de que por lo menos lo que está, está. Y segundo, que el status quo de valores, de creencias y de desarrollos permanece inmutable. Y a su vez empiezan a ver que esa estructura controla más de lo que la dirigencia política había entendido la estructura estatal. O sea que hay un control muy grande de la estructura estatal que es independiente del poder político de turno. Si miramos la tecnología, nuestra tecnología tiene algunas características más singulares. Primero, está pensada dentro del Estado para preservar el pasado conocido y seguro. Entonces tenemos un montón de sistemas que la gente piensa que son poco dinámicos, poco versados en la posibilidad de cambiar. No, tienen esas características, yo no creo que explícitamente, pero sí implícitamente, como una manera de preservar lo anterior. Y funcionan básicamente como un auxiliar administrativo. Dicho eso, sin desprecio, o sea, operan como respaldo de las tareas administrativas en su amplio espectro. No solo control de personal, facturación, ese tipo de cosas, en su amplio espectro, incluyendo actividades de dirección. La capacidad de administrar la tecnología es consistente con la burocracia porque también la reduce. Permite obtener información de un montón de cosas, pero conocimiento de lo que está pasando no. La diferencia es que para tener conocimiento debería tener un canal que permita actuar en base a eso y no está pensada así. Por supuesto que preserva el statu quo y controla muy bien los procesos administrativos. Esa tecnología es funcional con la burocracia. Las dos transparencias que siguen son una evaluación crítica que deriva de todas las entrevistas, reuniones de trabajo y ensayos que hemos abordado. Y aplica a las empresas del Estado uruguayo. Primera cosa, la protección monopólica en determinados procesos claves es el centro. Hay muchas debilidades en cuál es el valor agregado que se genera. Hay limitaciones del lado de la conducción cuando se trata de desarrollar opciones competitivas. Hay una conciencia muy patrimonialista de los bienes públicos y desconfianza respecto a los bienes privados. Eso está muy metido en la cultura nuestra. Cuando digo conciencia patrimonialista, implica, por ejemplo, que estos objetos, como las empresas, son patrimonio nuestro y que de alguna manera en ese patrimonio reside el valor de las empresas. También que hay poderosas dependencias de lo que hicimos en el pasado, lo que se llama en términos académicos dependencia de trayectoria. Hay una fuerte presencia del mito de la perennidad. ¿Qué es el mito de la perennidad? ANCAP es demasiado grande para que caiga. Antel es demasiado grande para que caiga. Telecom cayó. O sea que han caído organizaciones más grandes, Telecom de Francia, han habido organizaciones más grandes que han caído porque no se han sabido adaptar. Y lo otro es que hay una cosa positiva, que es la aceptación política de la necesidad de integración regional, pero protegiendo los monopolios públicos. Eso es en sí una contradicción. ¿Por qué? Porque si queremos integración, los intereses políticos y económicos de Brasil y de Argentina
van a poner ojos sobre nuestros monopolios, porque si ustedes quieren importar leche para allá, quieren exportar esto para allá, déjenme entrar a mí con mis comunicaciones, déjenme entrar a mí con mi energía. El diagnóstico. Todas las empresas en general, con algunas excepciones, tienen una fuerte orientación a la parte de operaciones, lo cual es natural, porque cuando hay protección monopólica, el centro está en las operaciones, no en la comercialización. El aparato burocrático es muy administrativista. Aunque eso empieza a ser cuestionado públicamente. De hecho, cuando preparaba la charla anoche, escuché las conferencias por M24 de la presidencia y trataba ese mismo problema como un paradigma que hay que replantear. Los corporativismos son muy fuertes, y no solo los corporativismos de un nivel, corporativismo que atraviesan toda la organización y que a veces entran en conflictos unos con otros. El modelo monopólico está muy fuerte en algunos lugares, incluso en los lugares en que hay protección de derecho, la gente se niega a aceptar de que hay áreas en las cuales la legislación no alcanza para frenar la penetración de la competencia, como en las telecomunicaciones. Hay ciertas constelaciones culturales, o sea, formas de ver los valores y las creencias integradas que son muy formalistas y que de alguna manera frenan los procesos innovadores. Pero eso está decreciendo. Hay, como habíamos hablado antes, una utilización muy administrativista de la tecnología y sigue viéndose la integración regional como una amenaza, pero que es diferible en el tiempo. O sea, que la podemos tirar para adelante en términos de la caída de algunos de nuestros monopolios. ¿Qué salió de todo ese estudio? ¿Cuáles son entonces los puntos de apalancamiento fundamentales para provocar esos cambios? Bueno, uno, no cabe duda, que es la reforma del Estado, que la han bautizado todos los gobiernos como una necesidad y han tenido fuertes dificultades para desarrollarla, y la otra, la integración regional. ¿Cuáles son los problemas que tenemos nosotros? Es que hay un pensamiento fisiocrático vinculado con un aparato productivo que está muy vinculado con las raíces agropecuarias de nuestra producción. O sea, que la generación de riqueza en nuestro país depende de cosas ajenas a nuestro propio trabajo. Esa es la idea de pensamiento fisiocrático. Y la idea de que puede haber un Uruguay industrializado como alternativa a eso, aunque el Uruguay industrializado, el que hablamos como opción del Uruguay fisiocrático, no está del todo claro en qué. Aparecen algunas áreas emergentes como las tecnologías de software, pero hay otras en las cuales no está tan claro cuál es. A su vez, esos procesos de transformación ocurren en el medio de crisis cíclicas que nos hacen harina la economía y la credibilidad de los uruguayos, una cada 20 años. Por suerte, ahora van a pasar 15 años antes de que venga la siguiente y que vuelva a destruir la economía, y espero que reaccionemos a tiempo para que no ocurra de nuevo. Y el gradualismo como una forma de manejar esos procesos. Muy al uruguayo, o sea, vamos haciendo las cosas a poquito, que podemos, y en algunos casos eso es correcto, pero hay veces que los costos de oportunidad de ese gradualismo frenan los desarrollos. Y también hay dos cosas muy importantes que inciden en los procesos de esa transformación. Los senderos de dependencia que ven en Uruguay de una determinada manera y que marcan que no puede ser de otra, y que aún cuando la legislación haya cambiado. Ayer el presidente decía, la inamovilidad de los funcionarios públicos es un mito, en la ley no está. Pero es un mito tan enraizado en nuestra cultura que opera aunque no haya ninguna norma que la sostenga. Y la otra cosa importante es la disociación de lo público y lo privado, que nuestro país está dando ahora un salto muy importante con una ley que plantea que muchas de las inversiones nuestras van a usar como punto de apalancamiento asociaciones entre públicos y privados. El modelo, básicamente, y no voy a recorrer todas las instancias, pasó por decir, bueno, ¿cuáles son las fortalezas de los uruguayos? ¿Qué cosas nos limitan? ¿Cuál sería la base sanitaria, en definitiva, para poder hacer algo?
Y recién cuando tengamos la parte de arriba definida, nos preocupamos por el qué y el cómo. Y finalmente, en cómo lo comunicamos. La sexta parte, que es la comunicación, pasa a ser importante porque en nuestros países la propuesta de comunicación de un cambio es algo que se relega y se deja de reconocer como algo estratégico. Otra cosa que es fundamental en estos procesos, ¿quién es nuestro cliente y quién es nuestro proveedor? ¿Quién va a proveer ese cambio? Puede ser el aparato político, puede ser una asociación, puede ser un acuerdo comercial. Y a su vez, ¿quiénes son los clientes de ese emprendimiento? Parecería ridículo que en las empresas del Estado no tengamos en claro quién es el cliente. Es más, por ejemplo, los debates de ANCAP de hace 4 años decían que ANCAP no tiene clientes, tiene usuarios. Y por lo tanto no es una empresa, es un ente. Se puede discutir eso, pero lo que no puede es convivirse con esa dualidad sin aclararla, porque el comportamiento de una empresa con sus clientes, o el comportamiento de un ente con sus usuarios es totalmente distinto, su filosofía, su forma de operar. Eso está totalmente documentado y eso fue una de las pujas grandes en la administración Vázquez entre el proyecto de cambio que se estaba desarrollando y la posición del gremio que sostenía lo contrario en la declaración de la misión y los valores. Los componentes básicos de ese proyecto de eventual cambio es tener claro cuál es el paradigma vigente y si tenemos un paradigma emergente al que tenemos que ir. Porque si no tenemos, y el cambio es el mismo paradigma, no es una transformación, es un ajuste o una mejora. La otra cosa es si establecemos cuáles son las limitaciones para actuar. Muchas veces no quedan claras cuáles son las limitaciones legales, políticas, económicas para actuar. Yo me acuerdo en la anterior administración cuando dijo, nosotros tenemos claro todo lo que tenemos que hacer, pero no tenemos plata para hacerlo. O sea, no lo tenés claro. Porque te está faltando, es decir, una limitación para actuar es que no tenías recursos para hacer la transformación. Entonces, no tenés una propuesta de transformación. Tenés una idea de cómo transformar. Y la otra es tener ciertas guías de éxito que me permitan hacer eso. Entre todo eso, tendría que haber un enfoque mucho más hacia los resultados que defina qué es lo que espero y qué es lo que obtengo en un modelo que me permita saber si voy a tener éxito. Porque si yo no sé dónde estoy ni a dónde quiero ir, es bárbaro, porque no puedo fracasar, pero tampoco puedo tener éxito. Y por último, eso hacerlo con un enfoque situacional. O sea que este modelo debería variar si lo quiero aplicar en ANCAP, si lo quiero aplicar en Antel, si lo quiero aplicar en UTE, si lo quiero aplicar en Pluna, que es una cosa totalmente distinta. El modelo está concebido en base a un enfoque de sistemas, en el cual entre la entrada y la salida hay que tener claro las condiciones de monopolio y competencia de las que parto y las condiciones de monopolio y competencia a las que quiero llegar. Los paradigmas y los metaprocesos actuales y los paradigmas y los metaprocesos emergentes, porque si no va a haber esos cambios, es un ajuste. Por último, hay algunas bases de sustentación que son necesarias para desarrollar estas cosas. Primero, un fuerte liderazgo. No es posible desarrollar un liderazgo político y gerencial claro. Tiene que haber acuerdos alcanzados, sobre todo con los corporativismos, porque si no van a haber palos en la rueda para poder desarrollar. Y tiene que haber actividades educativas para empezar a transformar a los agentes y tiene que haber un empoderamiento para hacerlo. Porque yo pongo a alguien a que lidere, pero no le doy poder para hacer las cosas, el proceso no camina. Y por supuesto que tengo que tener cajas de herramientas sobre los niveles de servicio y cajas de herramientas sobre la gestión de esas cosas. Y también mirar en ese proceso cómo opera el ciclo de vida de esa organización y cómo, de alguna manera, yo desarrollo en ese proceso la propuesta de comunicación. Que la propuesta de comunicación está puesta arriba del modelo porque normalmente es considerada accesoria en los cambios del Estado. O sea, en los tiempos libres nos dedicamos a comunicar lo que vamos a hacer, cuando en realidad, si ustedes miran las grandes transformaciones de organizaciones en la historia, eso es centro del modelo. Y finalmente, también hay algunas cosas vinculadas con un atlas de cambio, cómo desarrollo el ciclo de vida, que son ideas que salen de la propuesta de Senge de cambio de las organizaciones.
general, básicamente, refleja esas cosas que dijimos, pero aparecen algunas cosas interesantes. No las voy a mencionar todas por falta de tiempo, pero voy a poner foco en las primeras, en las más relevantes. Por ejemplo, el factor X, ¿qué es? Es la presencia de un mega desafío. Si no hay un mega desafío en estructuras tan anquilosadas, tan burocratizadas, no hay esa posibilidad. Y ese mega desafío tiene que ver básicamente también con una amenaza creíble al statu quo, porque si no la hay, probablemente se le ponga paños fríos a un montón de cosas de buenas intenciones y el proyecto no funciona. Otra de las cosas interesantes tiene que ver con que no se puede hacer cualquier proceso de transformación en cualquier momento. O se habla en determinadas ventanas de oportunidad, como hablaba Carlota Pérez, o no se da. Yo me acuerdo cuando antes de empezar a estudiar en términos académicos este problema, nosotros le decíamos, se alinearon los astros. O sea, si no se dan un conjunto de condiciones que muchas veces no están claras, entonces ese proyecto no es factible. Y cuando hablo de condiciones, pueden ser condiciones económicas, políticas e incluso culturales. Después aparecen algunas cosas vinculadas con la arquitectura tecnológica que puedo usar, y cómo la manejo, y cómo esa arquitectura tecnológica se capitaliza en términos de usar la tecnología en el negocio o en términos de cambiar la organización. En definitiva, esas son las cosas más interesantes. Fíjense los recuadros de arriba. El concepto de destrucción creativa es el concepto de cualquier cambio radical. Nadie hace una tortilla sin romper los huevos. O sea, hay que destruir las cosas para crear otras. También el concepto revolucionario de que primero la destruyo y después veo que voy a colocar no es una cosa sensata. Y por último, el paradigma conciliador. El paradigma conciliador es fundamental en nuestro país, que hay que darle un puente de plata a los que pierden, porque si no, esos son los que te ponen el palo en la rueda. Y ese puente de plata tiene que ser económicamente viable, políticamente aceptable, ¿no? Y socialmente digno, porque si no, ¿qué es lo que sucede? De los que no están de acuerdo aparecen todos los palos que te puedas imaginar y frenas eso. Los grandes procesos de transformación de este país tuvieron un paradigma conciliador y un puente de plata para los que sean perjudicados. Me refiero a la reforma portuaria, me refiero a la reforma previsional y todavía no le he visto las patas a la sota, pero lo va a tener que tener para la reforma de la salud. Y la reforma de la educación no es una reforma. No sabemos qué hacer con la educación en este país y no está siendo administrada. No, hace un año, no hace dos. Hace 30, 40 años que no sabemos qué hacer con la educación y esa para mí es la limitación más grande a la soberanía nacional que podamos imaginar. Que un país que no sea capaz de generar una educación que le sirva al aparato productivo, que le sirva al país, es un país que compromete su soberanía. Luego vimos algunas cosas interesantes sobre ese modelo que habíamos hablado, que era bastante general. Bueno, ¿cómo cargamos a ese modelo general? La uruguayés. La uruguayés de las empresas públicas. Entonces hicimos todo un proceso de tomar el modelo original y ver cómo lo personalizamos hasta llegar a un modelo personalizado. Es un proceso muy largo, lo que les digo, después de uno mirar las teorías que andan por allí, tiene que hacer ese proceso de personalización, porque si no, por ejemplo, después vienen a los neozelandeses, copiémoslo. El problema de copiar a los neozelandeses en su reforma del Estado es copiar una cultura distinta que la nuestra, es copiar una impronta diferente que la nuestra. Es muy difícil de trasladar. Entonces, si nosotros no generamos un proceso de apropiación que sea consistente con nuestros valores culturales, no lo podemos hacer. En el modelo personalizado aparecen muchas más cosas, como las valoraciones éticas que podemos hacer, las sinergias nacionales que existan, las oportunidades de crisis que se puedan desarrollar, la visión compartida que podamos tener y un acuerdo sobre los incentivos que generamos. Y con todo eso habría que generar un modelo ampliado que tenga en cuenta cosas como las regulaciones, los metaprocesos administrativos, las soluciones que sirven como ejemplos y otro conjunto de cosas más. Este proceso fue más duro de hacer que el otro, porque al fin y al cabo con el otro uno mira todo lo que le satisface por ahí de lo que es la teoría del cambio de empresas del Estado y encuentra un montón de las cosas que vimos antes, pero aterrizadas al Uruguay.
implica una comprensión de la idiosincrasia nuestra, implica una comprensión de las fuerzas políticas en pugna, implica conocer las raíces y el fundamento del accionar del movimiento sindical, implica de alguna manera conocer los mercados a los que van dirigidas las empresas públicas, implica ver los costos de oportunidad, implica ver los factores de escala que limitan un poco esos procesos. El modelo ampliado hace aparecer muchas cosas y ahí es donde hay un valor importante vinculado con que tomamos lo mejor del mundo, pero le incorporamos unas cuantas cosas fundamentales vinculadas con cuestiones que no son comunes en Uruguay. Por ejemplo, en un país anglosajón, la autonomía de gestión y el respaldo de los dueños es incondicional, lo que está en la esquina de abajo. En nuestro país, la autonomía de gestión y el respaldo de los dueños está en controversia siempre. Entonces, o lo tenemos o no tenemos la posibilidad de un cambio importante. Por ejemplo, el tema de la oportunidad o garantía de bienestar es un caso muy claro. Los uruguayos, en general, a partir de un Estado benefactor desde principios del siglo pasado, optamos por la garantía de bienestar. ¿Qué quiere decir? Un Estado que me solucione los problemas cuando lo necesito. Eso tiene un enorme costo. La tendencia en el mundo y el nuevo paradigma no es a la garantía de bienestar, sino que me genere una oportunidad de bienestar en la cual yo pueda colaborar haciéndola. Entonces, si ese paradigma no cambia, la gente que está metida dentro de la rosca del Estado va a esperar que alguien le solucione los problemas que tiene. Por ejemplo, si tiene que reciclarse, que le defina el reciclado. Si tiene si va a perder el empleo, que le consiga otro empleo. Eso es un tema importantísimo en la realidad nuestra. Después, ¿cuáles son los nodos de conocimiento y por lo tanto los centros de poder de cada organización estatal? Si yo no sé cuáles son, me asfiaré a que son los clásicos. El partido político de turno, la presencia de tal o cual sindicato, y esos son algunos, pero no son todos los que operan. Y la otra cosa que es importante que pusimos en la esquina superior izquierda es la tecnología aplicada a los negocios y no la tecnología aplicada a la administración. Yo les señalé 4 de esos factores, muchos más. Entonces, una de las cosas importantes en generar un modelo es primero que esta personalización tiene que ser hecha en términos generales para todas las empresas públicas. Tiene que ser hecha en términos específicos para cada una de las empresas públicas que tratemos de abordar, porque no es lo mismo ANCAP que Antel, por decir dos empresas que yo digo que son potencialmente exitosas con sus licitaciones, porque una está luchando por su vida y la otra tiene una opción más tranquilona. ¿No? Y otra como OCE que no se ve amenazada para nada, porque además de ponerlo en la Constitución tiene 2 monopolios, el de derecho y el de hecho, porque si alguien quisiera competir con OCE, además de ser ilegal, tendría que tener una infraestructura tan grande que no se justifica. Entonces, el monopolio de OCE está protegido por la Constitución, por la ley y por la red. En cambio, exactamente, con Antel pasa, tenemos no en las 3 cosas. Entonces no podríamos pensar en modelos transformadores similares de uno para el otro. En la aplicación del modelo, esto es interesante, acá tienen el modelo aplicado a todo el Uruguay que dio, después tenemos el modelo aplicado a las empresas públicas que dio. O sea, les voy a citar algunas cosas. Por ejemplo, en Uruguay, la idea de que las cosas permanecen, aunque nos vaya mal, es muy fuerte, o sea que el factor perennidad es fuerte. Los grandes retos son bastante débiles. El enfoque conciliador de todo lo que hacemos es enorme. Los procesos de destrucción creativo son escasos. Las ventanas de oportunidad que vemos están muy vinculadas con el Mercosur y empiezan a aparecer ventanas de oportunidad en las empresas públicas vinculadas con procesos de internacionalización. Si se fijan las grandes empresas públicas de otros países emergentes, el camino es la internacionalización. Lo que pasa es que cuando intentamos la internacionalización nosotros no apostamos ni a una región apropiada ni a un contexto apropiado, entonces tuvimos un montón de problemas. Pero si uno quiere consolidar un problema de envergadura, determinadas empresas tienen que apostar a que brinden servicios para Uruguay y para afuera. Está todavía verde, pero es una opción importante. La dependencia de trayectoria del pasado es enorme. La capitalización organizacional como forma de proceder a apoyar los cambios es baja. Ese es el modelo básico de nuestro país. Y el modelo de las empresas estatales es parecido al del país,
porque son una copia con algunas singularidades de lo que es el Uruguay. Tal vez seamos un poco injustos porque esto es una sexuma y, por ejemplo, yo creo que el factor híbrido Antel es alto. No solo por lo que escuchamos de la presidencia de Antel en la inauguración, es que si no tiene un desafío claro para desarrollar, tiene en entredicho su propia viabilidad. Entonces no es tan justo decir que débil es el promedio. Antel no es parte del promedio en el país de hoy. Después, las dependencias de trayectoria son bastante fuertes en Uruguay hoy. La destrucción creativa, los procesos de innovación son muy variados. Sería injusto decir que son mediocres. Hay mediocres, hay intermedios y hay excelentes. Hay lugares de nuestro país, en el Estado, en que se innova incluso de manera destructiva. Destructiva en el sentido schumpeteriano. Porque si yo quiero hacer una ruptura, algo tengo que cambiar. Y aquí van algunos aportes conceptuales del modelo que son importantes. Primero, la conservación. Esto es lo que dice la teoría de la conservación en general y de la conservación en Uruguay. Cuando digo lo que está acá, no es mi opinión, por eso le puse entre paréntesis y dónde lo saqué. La primera cosa es la burocracia feudal, que es el peor de los dos mundos. Cuando Weber planteó el tema burocrático era para sacar de la administración de las grandes organizaciones la discrecionalidad del señor del feudo que hacía lo que quería, con su gente, con sus propiedades. Entonces dijo, vamos a inventar una burocracia que imite la discrecionalidad de los jerarcas. Bueno, en Uruguay patentamos lo peor de los dos mundos. O sea, la burocracia y además es feudal. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos un mecanismo mecanicista y que además lleno de chacras. Y cuando te hablan de libertad, no seas ingenuo, es autonomía. Se reivindica la autonomía. Pues, lo que pasa es que es mejor decir, salvo la universidad, es mejor siempre decir libertad que autonomía. Pero lo que quieren es la autonomía y lo que está en el fondo, sin decir, es la autarquía. Quiero que me dejen tranquilo para que hacer lo que yo quiero. Y ese es el modelo. Las constelaciones culturales que tenemos nos limitan bastante. Una de las cosas importantes que discutía el presidente ayer es que las personas son rehenes de los metaprocesos administrativos. Entonces, encontrar cada tanto un culpable es un error. Es la mirada pequeña. Por supuesto que hay chorros, hay incapaces, pero hay enorme cantidad de gente que trabaja. Pero ¿qué le decimos al tipo que quiere trabajar en la administración pública? Mirá, tenés que andar en esta piscina. Nadar, ¿sabes nadar? Sí sé nadar. Se tira y es una piscina de dulce leche. Entonces, ¿probaron a nadar en una piscina de dulce leche? Primero cuesta bastante más trabajo. Segundo, a la segunda bocanada te da. Y después cuando va por la mitad dice, pero todavía no la cruzaste. Bueno, en definitiva, le estamos pidiendo a muchos de los que quieren hacer trabajos que naden en una piscina de dulce leche. La dependencia de trayectoria es muy fuerte y los estudios más claros sobre eso son los de Subringen en su tesis de doctorado. El tema de la seguridad burocrática es un hecho. Entonces, mucha gente piensa que mantenerla genera un reto. Y yo creo que sí. Y hay zonas de comodidad tan grandes, que es otra de las cosas que decía el presidente por el M24 anoche, que las personas de alguna manera encuentran comodidad. Pero decía él, es una comodidad que nos degrada, en el sentido de que hacer la plancha parecería conveniente en algún momento, pero si yo hago la plancha un montón de tiempo, me convierto en una persona que de alguna manera ni siquiera creo que pueda hacer algo. Y después tenemos algunas cosas sobre el cambio a nivel de teoría. Y las principales son las de ventana de oportunidad de Carlota Pérez, que le recomiendo que las lean. La zona de desarrollo próximo yo nunca la había oído. Nosotros desarrollamos un concepto de zona de desarrollo próximo gerencial. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo vigosquiana? Está definida a nivel de psicología individual. O sea, lo que usted puede hacer a partir de donde está con un poquito de ayuda. Pero si nosotros quisiéramos hacer una transformación de una empresa pública, deberíamos decidir cuál es la zona de desarrollo próximo de Antel, o cuál es la zona de desarrollo próximo de ANCAP. Porque si nosotros pensamos algo muy pequeño, nos quedamos en el camino. Si pensamos algo irrealizable, que hay que tener algunas utopías, en definitiva es una extrapolación fantasiosa. Entonces, el camino tiene que ir por el lado de
¿Qué puede hacer? Los grandes desafíos como movilizadores, que la gente dice que no hay que tener grandes desafíos. Hay que tener grandes desafíos para casarse, hay que tener grandes desafíos para tener un hijo, hay que tener grandes desafíos para ir a trabajar o escuchar una conferencia como esta un día que hace frío y llueve. Entonces, todos nosotros tenemos un conjunto de desafíos y si no los tenemos en una organización, no es posible el cambio. Después, los derechos para decidir, si no está claro de quién están, y a mí me ponen a hacer algo y tengo que pedirle permiso a cada rato a otro para hacerlo, no lo puedo hacer. El otro tema es, el concepto de atlas de cambio me parece muy importante. El que piense que puede hacer una transformación del EPS o de Antel con un plancito detallado, tiene que tener un atlas general por dónde va y después cintura para irlo ajustando. Y la otra cosa que es fundamental es que deberíamos tener soluciones ejemplares, o sea, cosas que hicimos bien los uruguayos a nivel de organizaciones y a nivel de personas. Lo que decíamos el otro día acá, que por suerte se recogió, es nosotros qué hacemos con los uruguayos relevantes. Esperamos que se mueran y después como premio le ponemos el nombre de ellos a una calle. Y si es un tipo importante, le ponemos a una avenida. ¿Qué es? Como reconocimiento lo que hacemos es pisamos. Ya, le ponemos el nombre así y lo pisamos todo el tiempo. Eso es lo que hacemos con las calles. Si el tipo es importante, lo pisamos más. Entonces, una de las cosas que habría que hacer es lo que los japoneses llaman monumento viviente. O sea, reconocer un tipo antes que se muera. Decirle, te valoramos, como hicimos con Raúl el otro, te valoramos porque sos un ejemplo. ¿No? Es pelado lo que vas a hacer. Tiene sus cosas, sus defectos, pero en realidad creo que la sumatoria da como para sentir admiración por eso. Entonces, reconozcámoslo. Y eso tiene que ver con las soluciones ejemplares, a nivel de organizaciones y de personas. Y quiero aportarle ahora, eso es lo que decía la teoría, algunas vivencias. En la conservación opera la burocracia benefactora, o sea, la mantenemos porque muchos la consideran benefactora. La idea de que cuando tú planteas una cosa, dicen, pero claro, eso siempre se hizo así. Esa es el mito de la repetición. La inamovilidad de la que hablaba ayer Mujica, la flotabilidad de la que hablaba, o sea, que en un sistema de ese tipo, el comportamiento inteligente muchas veces es flotante. El derecho administrativo que da garantías pero genera también limitaciones y una comodidad enorme con lo vigente. Ahora, esa comodidad enorme con lo vigente puede ser experimentada desde adentro por algunas personas, pero para mí es incomodidad. Cuando tengo que hacer un trámite en un lugar que debería demorar 10 minutos y me demora 2 días, yo me siento incómodo. Y todos los uruguayos nos sentimos incómodos. Para el cambio, en términos de las vivencias, la ventana de oportunidad es el alineamiento de los astros. ¿Y qué quiere decir el alineamiento de los astros? Que los políticos deben aceptar que no van a poder cambiar todo lo que quieren. Y que elegir, de acuerdo a cómo sea la coyuntura, qué cambiar, es una postura inteligente. Creo que este gobierno se está dando cuenta, de alguna manera, que algunas cosas, aunque quieran, no las va a poder hacer. Y en eso deberían aprender de los jesuitas. Y cuando dicen, si yo no puedo tener un proyecto exitoso, genero un proyecto mártir. Entonces, cuando yo le pregunté por qué, dice, porque es preferible tener proyectos mártires que mártires en proyectos. ¿Qué es un proyecto mártir? Es un proyecto que sabemos que no va a salir, pero genera, de alguna manera, las oportunidades para que los siguientes proyectos salgan. Eso es tener visión trascendente de las cosas. Los gobiernos deben pensar que algunos proyectos mártires tienen que lanzar, y también deberían pensar que algunos proyectos de verdad tienen que andar. Y la idea de que hay zonas de facilitación. Y yo diría que hay dos zonas de facilitación de estos cambios que son, digamos, innovaciones enormes para el tamaño país. Una es la específica, como forma de facilitación de alguno de esos procesos de cambio, y otra es la reconciliación entre lo público y lo privado como un instrumento para salvaguardar lo público. Esas son dos zonas de facilitación que son innovaciones recientes en la historia. La idea de que hay un Uruguay productivo que puede ser, yo creo que puede ser, no sabemos cuál es. O sea que tenemos alguna idea de lo que es el Uruguay productivo, pero cuando alguien dice, bueno, ¿cuál es el Uruguay productivo que queremos en 10 años, en 20 años? No está tan claro. Que deberíamos tener un atlas de cambio más pragmático, yo creo que sí,
este gobierno está intentando un atlas de cambio más pragmático. Algunos piensan que eso es un renunciamiento. Yo no creo eso. Es decir, si bien miro el gobierno de afuera, no creo que todo sea renunciamiento. Lo que pasa es que de repente, en algunos aspectos no se han alineado los astros y por lo tanto hay cosas que quiere hacer que no las va a poder hacer. Y por último, que hay soluciones como el puerto de Montevideo, como el BPS, como Ceibal, como Mides, que de alguna manera muestran que los uruguayos algunas cosas podemos hacer. Y por citarle, ahí hay mezcla de todo, porque algunos son proyectos del actual gobierno, del gobierno anterior, y otros son de gobiernos desde la apertura democrática. O sea que podemos ver que hay soluciones ejemplares que se desarrollaron en los últimos 25 años. Y por último, para reflexionar, tendríamos que reflexionar sobre estos cambios que nos proponemos, cuáles tienen partes duras y cuáles son partes blandas. Retomando el ejemplo del sexo y el erotismo. Lo que pasa es que con el sexo y el erotismo lo tenemos claro, que es la parte blanda y la parte dura, pero no tenemos claro qué es eso en términos de empresas públicas. ¿Cuál es la parte dura de hacer un cambio? ¿Y cuál es la parte más blanda de hacer un cambio? Ingenuamente muchas administraciones han pensado que la parte dura es un presupuesto, definir los organigramas, asignar a las personas. Esa es la parte más fácil de hacer. La parte dura de estos procesos de cambio más importante es lidiar con el cambio cultural y lidiar con los conflictos emergentes de ese cambio cultural. Esa es la parte dura y es la parte esencial para desarrollar este proceso. Y por último, si tienen algunas preguntas, como siempre para mí es un momento de enorme satisfacción venir por acá y comentarles las cosas que uno estaba pensando, que no son personales. Lo que presenté acá es un esfuerzo colectivo que involucra, por suerte, gente de los más variados aspectos, académicos y políticos. Si ustedes miran los delfos que tienen origen en estas cosas, la gente me ha dicho, pero Carlos, estas propuestas son autocontradictorias. Bienvenido a una sociedad autocontradictoria. La nuestra, en muchas cosas, es autocontradictoria. Y esa autocontradicción no la hemos superado y a veces bloquea. Y el bloqueo, y quiero desmitificar una cosa, no necesariamente se produce porque los empleados públicos trabajan poco. Es un mito. Hay algunos, porque también hay algunos que trabajan poco en el área privada. Hemos hecho diagnóstico para las empresas públicas del país desde la universidad y muchos de los bloqueos son catalogados, de acuerdo a la teoría de DAC, como estancamientos por hiperactividad. O sea, hacen demasiadas cosas, se mantienen ocupados horas y horas y de repente eso es lo que les impide desarrollarse. O sea, les impide elegir en qué cosas ocupar su tiempo. Una de las maneras, como decía Napoleón, cuando tengo un general que me joroba mucho, lo miro, una general, lo miro y digo, a ver, ¿cuántas cosas puede hacer este tipo? 5, lo quiero cagar, así que hago. Le doy 8, y después lo llamo y digo, pero ves, no está pudiendo hacer las cosas. Y me deshago de él. Muchas veces lo que se les pide a una administración va más allá de sus posibilidades y lo censuramos a pesar de que trabaja. En definitiva, estas son las cosas que quería comentarles. Si hay alguna pregunta o algún comentario, estoy dispuesto a verlo. Como siempre son reflexiones, muchas de estas reflexiones seguramente lograrán consenso y otras son objeto de cuestionamiento. Quedo a disposición. ¿Alguien hay alguna pregunta? Petróleo, vamos a lo siguiente, puso el micrófono en la mesa. Usamos el inalámbrico para el gente. Bueno, esta presentación queda disponible ahí en el computador para el que la quiera. Y acá hay una copia. ¿Cómo lo prendo? Está prendido. No, estaba pensando dentro de las cosas que mencionaste como cambios de ejemplo, si dentro de tu modelo había el ejemplo de UTE, cuando empezó con Volonté, agarrando una empresa que respecto a la atención al cliente, como decís tú, puede ser al usuario, yo no tengo problema,
cliente, el usuario. Para mí hay que trabajar. No quiero ser injusto. Fue la primera. Fue la primera. ¿Cómo? Fue el primer intento de cambio trascendente en este país. Ahí está. Porque ese fue ejemplo. Porque ese fue un ejemplo que después se transmitió. Sí, señor. Bueno, la pregunta es, entre el ambiente, digamos, informático, yo me cuento en él, hicimos muchas críticas respecto a que se había hecho por una empresa extranjera, lo que se gastó, etc. Yo siempre pienso que tenía razón en mi nacionalismo. Sin embargo, mi gran pregunta fue siempre, ¿lo hubiera podido hacer una empresa uruguaya? Considerando el problema de la cultura, la burocracia, los conocimientos, el medio ambiente que te envuelve. Quiero saber si pensaron en ese ejemplo, si se desmenuzó, si se dio cuál fue la clave del éxito, porque para mí fue exitoso, ¿no? Yo creo que sí. Pero vamos, la tragedia de un país no es que no pueda hacer algo y pida ayuda. Cuando tuvimos que construir el puerto de Montevideo hace casi 100 años, pedimos ayuda. La tragedia de un país es no capitalizar esa ayuda integrando el aprendizaje, integrando el conocimiento. O sea, no hay problema tener un hijo que no sepa algo. La desgracia sería tener un hijo que no pueda aprender. Entonces, yo no creo que sea una tragedia que hayamos necesitado muletas para hacer la transformación A veces el problema que tenemos es que no sabemos capitalizar el conocimiento integrado al país y volvemos a inventar la rueda una y otra vez. O sea, la tragedia de un país no es no saber. Hay tantas cosas que no sabemos. La tragedia es no encontrar el camino para aprender. Y el coraje para que cuando uno la tiene clara, desarrolle proyectos osados. Osados no significa torpes, osados no significa ingenuos. Osado significa tener una visión de futuro y jugársela a que puede ser. ¿Más preguntas? ¿Alguien más? Bueno, para mí es un gusto que un día la tragedia no es... primero, necesitamos muletas en UTE, es cierto, pero necesitamos menos muletas en el BPS y las muletas que usamos en el cambio del puerto fueron mucho menos. O sea que algunas cosas se aprendieron. Pedir ayuda para que lo que no sabemos nos apoye una multinacional o una empresa local es una conducta inteligente. Ahora, si ese apoyo en realidad no se capitaliza, entonces tenemos una actitud torpe ante las oportunidades. Y una de las desgracias de un país es que no puede pasarse inventando la rueda. Por ejemplo, me consta que algunos avances que ha tenido Antel, por ejemplo, ANCAP no los está aprovechando. Lo cual me parece una torpeza estratégica. Y para decirles claro esto, no es hoy, es una torpeza estratégica de nuestro país de 30 a 40 años. ¿No? Para no poner el tinte en un gobierno o el anterior o el tras anterior. Es una torpeza muy grande, producto de que la necesidad de autarquía va más allá de que la necesidad del Uruguay productivo. ¿Más preguntas? Que sean felices. Les quedan todo el día de hoy para un resto de charlas muy interesantes. Espero que estas reflexiones les sirvan tanto a ustedes como me han servido a mí, y de alguna manera volcarlas en foros abiertos y grandes como estos es una oportunidad. Un aplauso grande para Carlos Pérez. Y los esperamos en apenas menos de 10 minutos para la siguiente conferencia. Bueno, hola, ¿cómo estás?